Un componente muy importante, el componente de la diversidad. Nosotros somos un país, y lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo, de diversidades, cuya forma de unidad está precisamente en la convicción de espiritualidades. Nosotros somos distintos los ayacuchanos de los puneños y de los de Yurimaguas. La gente de Piura habla distinto que la de Arequipa, pero no solamente hablamos distinto, comemos distinto, tenemos distintos gustos, distintas percepciones del mundo. Estas diferencias son viejas también. Y en estos alcances vamos a pedirle ahora al padre Pedro Pascual Soto, profesor Pedro Pascual Soto Canales, a ver que reaccione un poco sobre esto también. En otras palabras, en verdad, la evolución de la devoción, la evolución de la fe por un lado, pero por otra parte la pregunta que todo el mundo se hace, y es la pregunta periodística, es decir, estamos en tiempos muy especiales que aumentan, acrecen la fe, que la gente siente que debe participar más. Estamos hablando sobre todo de este libro sorprendente llamado Francesco I. Buenos días ante todo. Escuchando al doctor Lumbreras, pues se me venía a la mente todo esto de la fe, la religiosidad popular en el Perú. Y hablar de la Iglesia Católica en el Perú es hablar de una fuerza que mueve a la sociedad, como muy bien decía el doctor Lumbreras. El Señor de los Milagros, retomo este tema del doctor, el Señor de los Milagros es una devoción que une, en su inicio histórico, une al indio con el negro, porque hasta el mismo nombre Pachacamilla hace referencia a la zona donde trabajaban los indios, acá, ¿no?, en el centro de Lima, en las viñeras de la villa, valga la redundancia, y los negros que vinieron y en 1650 fundaron la cofradía, digamos así, comienza toda esta historia de la imagen, ¿no? Entonces, desde la colonia tenemos una integración social, si se puede decir así, de indio, negro y español, porque es un español, un capitán, que ahora no se me viene el nombre, que hace la primera copia de la imagen y la saca en procesión después de varios terremotos, ¿no? Si mal no recuerdo, el primer terremoto es de 1655, la primera escena en donde la imagen, todo cae destruido menos la pared donde se encuentra la imagen. ¿Significa esto que en el Perú sí hay una fe fuerte? Estamos hablando en este caso de la Iglesia Católica, hay una fe que hace mover multitudes en el mes de octubre. Veía un poco, escuchaba, digamos así, lo que usted decía, en el sentido que la fe en el mundo andino, en los pueblos, es diferente al mundo urbano. Pues sí, porque lamentablemente en el mundo urbano tenemos una línea de tiempo que va de un principio a un fin. En cambio, en el mundo andino es cíclico, vuelve a un origen, hay un tiempo. De cierta manera, indirectamente se da en el urbano de Lima, digamos así. Todo el mes de octubre, todo el mundo católico regresa a su origen, digamos, de devoción, que es el Señor de los Milagros. Y es una expectativa que ahorita que he pasado por la avenida Tacna, entre los dos carriles, digamos así, hay gente sentada a la expectativa de iniciarse la procesión, ¿no? Entonces, asocio esto con lo que hablamos hace un momento y se habló sobre el Papa Francisco I, pues sí, hay un interés de la Iglesia Católica de manera universal y puesta sus ojos en América Latina, porque es, digamos así, el continente de la esperanza. Mientras vemos que Europa se ha vuelto laica, secular, que inclusive en la Constitución Europea ya no se toma la Iglesia como una de las instituciones que formó, digamos así, la civilización europea, pues acá todavía existe, digamos, una fe fuerte en países como el Perú, como México, ¿no? Tenemos aquí el Señor Milagro, que es el emblemático. En México es Nuestro Señor Guadalupe, ¿no? Y como muy bien se decía hace un momento, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, es sangre latina. Y con esta sangre latina, con este movimiento de experiencia eclesial en Buenos Aires, como arzobispo, pues ha llegado a digamos así, al asiento de Pedro y busca unos cambios, unas reformas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos. El profesor Pedro Pascual Soto Canales. Como profesor de Historia de la Iglesia, pues hago una lectura del Papa Francisco a partir de
lo que decía el doctor Lumbreras. Toma el nombre Francisco porque esta es la imagen de un hombre medieval que rompe la estructura inclusive interna de la iglesia, porque Francisco comienza todo un movimiento que van a ser las órdenes religiosas mendicantes, y es un romper con las renovaciones monásticas que existían, que muchas veces estas renovaciones se realizaban porque caía a partir del aspecto capital, del aspecto bienes, que no eran bien llevadas, ¿no? Entonces creo que el Papa Francisco toma el nombre de este santo por la idea de renovar. Estamos en una renovación de la iglesia, es una renovación que no es a un golpe rápido, sino de poco a poco, como decíamos hace un momento, comienza con él mismo. Deja los zapatos rojos para usar zapatos negros. No vive en la casa pontificia, sino en la casa Santa Marta, Santa María. Camina con los clérigos, con las monjas, habla, acoge a los niños, anda sin carro blindado, como decíamos, ¿no? Es decir, primero comienzo conmigo, doy una imagen a los demás, y ahora vemos esta renovación con las comisiones que está haciendo, con una comisión para observar al clero. Pero todo ello no crea una contracorriente. Yo creo que las contracorrientes siempre se han dado dentro de la iglesia, porque en el momento cuando Juan XXIII llama al Concilio Vaticano II, también había una parte de la iglesia que lo veía con respeto. Hay un miedo, hay un temor, siempre hay un temor al cambio. Hay un temor inclusive dentro de la iglesia actualmente, es decir, una postura que tiene una manera de pensar y otra de otra manera. Lo interesante dentro de la iglesia es la comunión que se tiene con el Papa. Esto es lo que interesa, ¿no? Entonces, llevar el Evangelio con una fe en la tradición de la iglesia. Los cambios van a venir. Tenemos 21 siglos de existencia como institución. Pero estos cambios nos ayudan. Muchas gracias, padre. Y el doctor, el padre Rafael Fernández. Sobre todo, ¿cuánto resuena en